Sabes, para que tú vivas así, tienen que existir muchos que vivan así. No es una ley escrita, no aparece en ningún código, ni en ningún libro respetable, pero en este país, México, parece más bien un contrato firmado con sangre. Porque sí, nos encanta esa historia del échale ganas, del esfuerzo que todo lo puede, suena bonito, incluso elegante en la sobremesa. Pero la realidad es otra. Los casos de gente trabajadora que logra vivir bien son tan raros, que deberían venir con certificado de autenticidad. Y cuidado, cuando digo vivir bien, no hablo de yates ni de Ferraris. No, hablo de cosas mucho más exóticas, tener seguro médico, una casa propia, comer sin andar cazando ofertas y un sueldo que no te obligue a elegir entre pagar la renta o seguir vivo. Claro, siempre aparece ese conocido, el que hizo todo correcto. Estudió, se preparó, tomó cursos, siguió cada regla y logró mejorar su vida. Sí, mejorarla. Pero apenas. Ahora sufre, pero en alta definición. Y luego están los otros, los casos milagro. Esos que, con o sin estudios, lograron subir de nivel socioeconómico. Esos que se utilizan como ejemplo para decirte, ¿ves? Sí se puede. Y sí, también te puedes ganar la lotería. Pero comprenderás que eso, no constituye un plan de vida. Así que lo que hoy quiero decirte, con toda la calma que dan los años, es esto: para muchos, trabajar duro no es el camino al éxito, es simplemente caminar lo suficiente para llegar cansado a fin de mes. Porque lo normal, no es volverte rico. Lo normal es vivir al día, hasta que el cuerpo aguante. Y cuando ya no aguante, bueno, con un poco de suerte, ya habrás terminado de pagar la licuadora. Y si no me crees, quédate. Porque lo que sigue, te va a resultar incómodamente familiar. Vivimos en este hermoso cuento moderno donde todos podemos ser nuestros propios jefes y, por supuesto, también nuestros propios explotadores. En México, más del 90% de las empresas son microempresas, es decir, negocios de 1 a 10 empleados. Y muchas veces, ese equipo de trabajo eres tú y tus problemas. Porque no, la mayoría no son proyectos innovadores de esos que prometen cambiar el mundo. Son, más bien, personas que llegaron a una conclusión muy simple: como ya nadie los contrata, deciden contratarse a sí mismos. Y claro, no falta el discurso motivacional. Emprende, dicen. Sé libre. Genera tus propios ingresos. Sí, ingresos que un mes llegan y al siguiente deciden emprender sin ti. Porque la realidad, y esto te lo digo sin adornos, es que, para la mayoría, emprender no es escapar del sistema, es cambiar de jefe. Solo que ahora el jefe eres tú, y sueles ser más explotador, más tacaño, y, desde luego, sin prestaciones. Trabajas más horas, no tienes seguro, no hay aguinaldo, no hay vacaciones, pero eso sí, tienes ansiedad las 24 horas del día. Y siempre habrá alguien que se acerque, con esa sonrisa optimista, a decirte: si le echas ganas, tu negocio va a crecer. Sí, también las deudas lo hacen. Así que no, para muchos de nosotros, el emprendimiento no es una solución mágica. Es, más bien, la versión independiente de sobrevivir. Si te gusta, no olvides suscribirse y darle like, me ayudarás mucho si lo haces y verás que en un par de horas pasará algo que te asombrará. Mire usted, los empresarios no tienen ninguna obligación moral de darnos trabajo. No están aquí para salvarnos, no son benefactores, ni filántropos por defecto. Están aquí para ganar dinero. Y con las leyes que tenemos, bueno, pueden hacerlo bastante a su manera. Gracias, por supuesto, a nuestros queridísimos representantes. Sí, esos que, en cada elección, se presentan como ese antiguo amor que promete haber cambiado. Ahora sí, dicen. Y uno, con la memoria corta, vuelve a creerles. Pero en fin, retomemos. Un empresario, casi siempre, elegirá aquello que le deje más dinero, en el menor tiempo posible, y con la menor cantidad de problemas. Y aquí viene lo verdaderamente interesante: en muchas ocasiones, resulta más rentable invertir en la bolsa que abrir una empresa, contratar gente, pagar sueldos, prestaciones, y todavía impuestos. Es decir,
generar empleo sale caro. Dicho de otra forma, en este país suele ser más barato hacer dinero sin personas que con personas. Y eso, aunque suene incómodo, explica muchas cosas. Por ejemplo, ¿por qué al gobierno le urge atraer empresas extranjeras y hasta les concede facilidades que a los de casa jamás se les darían? Uno pensaría que, cuando llegan, se comportarán con cierta consideración, pero no siempre es así. Les das la mano y terminan tomando hasta el presupuesto. Y esto nos lleva a otro punto, igual de delicado. El gobierno en México rara vez ha sido un árbitro neutral entre empresarios y trabajadores. Más bien, parece un árbitro inclinado, de esos que todavía se indignan cuando el público los abuchea. Porque mientras a usted le descuentan impuestos directamente de la nómina, sin previo aviso, sin anestesia, sin siquiera una cortesía, existen empresas que han perfeccionado el arte de pagar menos. O de no pagar en absoluto. Evasión por aquí, elusión por allá, y la autoridad, curiosamente, mirando hacia otros asuntos. Entonces ocurre algo fascinante, si se le puede llamar así, quienes sí cumplen, es decir, la mayoría de los trabajadores, terminan sosteniendo el mismo sistema que los mantiene en esa posición. Es como si usted pagara la membresía del gimnasio, para que alguien más se ponga en forma. Y no es un discurso antisistema. Es simple lógica. Si quienes más tienen no están aportando de manera proporcional, entonces la pregunta es inevitable. ¿De dónde sale el dinero? Porque los conciertos gratuitos en plazas públicas no se pagan con buenas intenciones. Las escuelas no se construyen con discursos, y los funcionarios, créame, no trabajan por amor al arte. Bueno, algunos ni trabajando, pero ese es otro asunto. El punto es que ese dinero siempre sale de algún lugar. Y, la mayoría de las veces, sale de los mismos de siempre. Y luego está ese momento casi poético, estudias durante años, te esfuerzas, te preparas, solo para terminar explicándole a tu familia por qué no ejerces. Porque nos vendieron una idea muy clara, estudiar era el camino seguro. Échale ganas, saca una carrera, y te irá bien. Permítame el giro inesperado, le echaste ganas, lo que faltó fue el trabajo. Y no es teoría, es experiencia. ¿Cuántas veces no se ha subido usted a un coche de aplicación, y descubre que quien conduce es ingeniero, licenciado, o incluso alguien con maestría? Sí, maestría, un posgrado. Y ahí va usted, camino a su destino, mientras el conductor le comparte una lección de vida, y uno no puede evitar pensar, este hombre podría estar diseñando algo importante, y está aquí, esquivando baches conmigo. Y no es un caso aislado. Somos millones. Personas con estudios universitarios trabajando en empleos que no requieren título, meseros, comerciantes, conductores, lo que haya. Porque, al final del día, la comida no se paga con vocación. Y aquí viene la parte incómoda, no es que todos hayan estudiado mal, es que simplemente no hay suficientes empleos calificados para todos. No es que sobren profesionistas, es que faltan oportunidades. Pero claro, eso no suele mencionarse cuando uno se inscribe en la universidad. Y todo esto no es más que otra pieza del rompecabezas. Porque cuando uno empieza a unirlas, se da cuenta de algo mucho más profundo. El problema es estructural. Vamos, dale suscribirse al canal y te daré un consejo al final del video para que puedas salir de esa injusticia que se llama pobreza. Y cuando uno entiende eso, empieza a ver cosas que antes parecían normales, pero ya no lo son. Porque sí, aunque suene incómodo decirlo en voz alta, la pobreza también deja dinero. Y no poco. Desde la tiendita de la esquina hasta los grandes bancos. Porque, curiosamente, mientras menos tienes, más caro te sale todo. Créditos con intereses que parecen un castigo divino, comisiones por usar tu propio dinero, préstamos rápidos que te sacan de un apuro, para meterte en tres más. Es como si el sistema, con una sonrisa discreta, te dijera, ¿no tienes dinero? Perfecto, entonces te voy a cobrar por eso. Y luego está la otra cara de la moneda, los apoyos. Que, en teoría, deberían ayudarte a salir adelante, pero que, en la práctica, muchas veces terminan creando algo distinto, dependencia.
No en todos los While they casos, struggle por out there, supuesto, we thrive in pero here. sí en lo suficientes That is como the para que reality uno of empiece a power, sospechar. and we intend to Porque maintain ocurre algo control. bastante peculiar, cuando se toca el tema con ciertas personas, no es raro escuchar frases como, voy a seguir votando por los mismos, porque si no, me quitan el apoyo. Y entonces uno lo entiende, ya no es solo ayuda. Es miedo. Y, siendo justos, tampoco es que del otro lado haya demasiada inspiración. La oposición, en ocasiones, parece más bien un concurso de quien provoca más incomodidad. De modo que el ciudadano queda atrapado, entre quienes lo ayudan, pero no lo sueltan, y quienes quieren que los elija, sin tener muy claro ni por qué. Así que sí, la pobreza no es solo un problema. También es un negocio, y, en ciertos casos, incluso una estrategia. Ahora bien, hay algo todavía más peligroso que todo esto. Y es ese momento en el que lo injusto deja de parecer injusto. Porque nos han enseñado a estar agradecidos por trabajar. Agradecidos, incluso cuando el salario es insuficiente, cuando no hay prestaciones, cuando el cansancio se vuelve parte de la identidad. Agradece que tienes empleo, dicen, como si fuera un favor. Como si no fuera, en esencia, un intercambio. Y si uno se atreve a quejarse, aparece de inmediato la respuesta conocida, si no te gusta, ahí está la puerta. O peor aún, hay muchos que quisieran tu lugar. Y con frases como esas, van ajustando tus expectativas. Poco a poco. Hasta que pedir lo mínimo, comienza a parecer un exceso. Pero no termina ahí. Porque también está ese otro discurso, el más cómodo de todos, eres pobre porque quieres. No le echas ganas. Hubieras estudiado. Hubieras emprendido. Y, claro, lo dicen porque es más fácil creer que el problema siempre es individual, que aceptar que el sistema tiene algo que ver. Así que, según esa lógica impecable, si trabajas 10, 12 o incluso 14 horas al día, en uno o dos empleos, y aún así no te alcanza, entonces la culpa es tuya. No del sistema. No de los salarios. No de las condiciones. Tuya. Y mientras tanto, el que está arriba no solo es rico, es merecedor. Porque su éxito, por supuesto, siempre se atribuye al talento y nunca al contexto. Yo he conocido, créame, personas que han trabajado toda su vida, con una disciplina admirable, y que aún así nunca han logrado una vida digna. No porque no quieran. No porque no se esfuercen. Sino porque el sistema necesita que eso ocurra. Porque, nos guste o no, para que existan unos viviendo con abundancia, se necesitan muchos viviendo apenas. Y no, no es para todos. Porque si todos fuéramos millonarios, dígame usted, ¿quién trabajaría en los restaurantes? ¿Quién atendería las tiendas? ¿Quién estaría en las gasolineras? ¿Quién daría clases? Los robots, dirán algunos. Pero entonces surge otra pregunta, igual de incómoda, ¿y quién va a construir esos robots? Exactamente. Al final, siempre se necesita gente trabajando. La verdadera diferencia es quién vive de ese trabajo y quién apenas sobrevive. Y cuando uno junta todas estas piezas, ya no es tan sencillo repetir aquello de échale ganas. Porque cuando el juego está diseñado de cierta manera, no todos están jugando para ganar. Vamos, ya está cerca de saber el secreto que me saco de pobre, solo escucha un poco más y suscríbete al canal. Y cuando uno llega a este punto, conviene decirlo sin rodeos. No existe un consejo mágico que vaya a resolverlo todo. Y no lo digo desde el pesimismo, ni desde el deseo de derrumbarlo todo. Lo digo desde la observación. Porque hay vidas en las que simplemente no hay espacio para nada más que sobrevivir. Piénselo un momento. Cuando alguien se levanta a las 4 de la mañana, toma 2 camiones y el metro, trabaja 12 horas, y regresa a su casa a las 8 de la noche, si bien le va, lo último que le queda, es energía. Energía para aprender algo nuevo. Para tomar un curso. Para reinventarse. No, lo que queda es cansancio. Cuando no puedes ahorrar ni 20 pesos, no puedes hablar de diversificar ingresos. Y cuando estás agotado, física y mentalmente, ni siquiera tienes claridad para entender qué significa eso. Y,
Por supuesto, siempre aparecerá alguien, siempre aparece, con esa historia de éxito bajo el brazo. El que dice que sí se puede. Que todo es cuestión de actitud. Que él lo logró. Y está bien, me alegra. Pero hay algo que no se dice lo suficiente, no todos están jugando el mismo juego. Algunos comenzaron con ventaja y otros ni siquiera tienen tablero. Así que está bien hablar desde la experiencia propia, pero convertir la excepción en regla, eso ya es otra cosa. Y entonces surge la pregunta inevitable, ¿qué queda? ¿Qué se puede hacer? Y la respuesta, no es cómoda. Tal vez nada. Tal vez, simplemente seguir. Seguir no por esperanza, sino porque rendirse tampoco resuelve nada. Seguir porque, en ocasiones, el único acto de dignidad que le queda a una persona, es negarse a sentir culpa por una condena que nunca eligió. Porque, si hay algo más cruel que la pobreza, es hacerte creer que es tu culpa. Y no lo es. Nunca lo fue. Ahora bien, permítame cerrar con una última idea. Si el sistema no lo rompe usted, tenga por seguro que alguien más desesperado, más necesitado, estará listo para ocupar su lugar. Y eso, mi estimado, no es una amenaza. Es, simplemente, la realidad. Aquí está mi consejo tan esperado, en el cual haz lo que te gusta y tener mucha paciencia y perseverancia y sigue tus principios, sé el mejor en lo que haces.